implantación, pero ya el desarrollo, ¿no? En las primeras etapas. Y finalmente, bueno, pues no hay un niño que nazca, ¿no? O que crezca hasta cierto punto que podamos, o que el sistema médico pueda interesarse, decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando, no? Y llegamos a eso, pues sí, tal vez cuando una mujer tiene 5, 6, 7 abortos repetitivos, en donde ya entra el genetista, ¿no? Ahora, en México tenemos un problema todavía más severo, y yo creo que es un área de oportunidad increíble que no hemos logrado, pues, explotar desde el punto de vista como investigadores, que es el diagnóstico genético. O sea, esto de palabras, pues, de jefes de servicio, de hospitales de tercer nivel, federales, de institutos nacionales, en donde vemos estos niños con problemas neurológicos, la pregunta directa es, bueno, de estos niños que evidentemente no tienen un problema neurológico porque tuvieron hipoxia o falta de oxígeno al nacer, sino que es una situación genética, ¿cuántos tienen diagnóstico? ¿Cuántos se les ha hecho un diagnóstico? Y la respuesta, sobre todo en el sector público, es más del 80% no tienen un diagnóstico genético. ¿Sí? O sea, no sabemos qué es lo que está pasando. ¿Por qué? Pues porque no hay suficientes genetistas, ¿no? Porque no hay dinero para hacer los diagnósticos adecuados. Y algo que yo pronostico que en muy poco tiempo, 5 o 10 años, va a poder, pues, ayudar mucho a esto, y que ustedes vieron en esos últimos años cómo había un incremento importante de nuevos diagnósticos. Bueno, eso fue, varios de ellos, gracias a la implementación de la secuenciación completa de exomas, ¿no? Entonces, en vez de gastar tiempo en estar haciendo estudios bioquímicos, genéticos, en donde tal vez llevo 3 años y no llego a un diagnóstico, mejor gasto $1,500 y hago una secuenciación completa de exoma para saber dónde está la mutación. Por supuesto, hay mutaciones que no están todos en los exones, ¿no? Pero la mayor parte de ellas van a estar. Entonces yo creo que el llegar en 5 a 10 años en donde sea una rutina el hacer este tipo de secuenciación, pues nos va a permitir hacer ese tipo de diagnósticos que están faltando, ¿no? Bueno, entonces pezones invertidos, pero es algo también común con otras enfermedades. Entonces, estrabismo. Y vemos estos glúteos, que no son unos glúteos normales de bebé, o sea, parecen más como de adulto, ¿no? O sea, no son unas nalguitas redonditas, ¿no? Váyanse a ver, no sé, ¿no? Entonces, ¿por qué es esto? Obviamente es a lo que me refería con una de las características de anormalidades en la distribución de la grasa. Entonces, hay grasa que no tiene una distribución anormal, mucha grasa en los dorsos de la mano. Ahora, si ustedes me preguntan por qué, no lo han investigado. Entonces, sí, mucho de los CDG se ha llegado a saber el gen que está mutado y la causa. Pero ya, ¿por qué hay retinopatía? ¿Por qué hay una coagulopatía particular? ¿Por qué hay una luxación de cadera en esos niños? Esos procesos, hay mucho ahí que hacer que no se ha estudiado en cuanto al mecanismo ya fisiopatológico que está condicionando la aparición de un signo o de un síntoma. Pueden ver las orejas anormalmente largas, o sea, no son, pueden ustedes distinguir, no son normales. Aquí el niño tiene estrabismo y lo que pueden ver es que tiene una sonda gastroesofágica. En este caso, estos niños, muchos de ellos lo que tienen, y las primeras sintomatologías que tienen después de nacer, es que tienen mucho reflujo. Entonces toma leche, reflujo. Entonces hay problemas en la motilidad del esófago causada por los mismos problemas de glicosilación que condicionan a la presencia de reflujo. Entonces, por ejemplo, el reflujo en un paciente con estas características, retraso mental y reflujo gastroesofágico, ya es muy conocido en el ámbito neurológico que puede ser un CDG, pero de nuevo, otras pueden estar cursando con el mismo problema. Aquí lo que estamos viendo es un niño ya de su edad tendría que poder quedarse sentado en la mesita, ¿no? Pueden más o menos imaginarse ya qué edad tiene, como unos 3,5, 4 años ya. Entonces debería estar ya sentado, pero no puede. ¿Por qué? Porque tiene que estar postrado. ¿Por qué? Porque no tiene fuerza, tiene esa hipotonía axial, ¿no? Por problemas neurológicos. Aquí ustedes pueden ver una tomografía, es un corte, ¿no? Así como estoy yo, un corte así. Pueden ver el cerebro. Y aquí esto es normalmente donde debería estar la mayor parte del cerebelo, que es otro como cerebrito chiquito que más o menos debe estar de este tamaño. Y vean cómo el cerebelo está de manera importante muy afectada. Si ustedes me preguntan, oye, ok, hay varios CDGs que están causando eso, pero ¿por qué nada más el cerebelo? ¿Por qué no la corteza cerebral? No se ha estudiado. Okay, no se sabe por qué responden de manera distinta en el desarrollo las células que debieron desarrollar ese cerebelo.
Ahora, esos son algunos casos de N-glicanos. Tomando algunos ejemplos de O-glicanos, tenemos problemas en la hidroxilación de lisinas, en síntesis de proteoglicanos. Pueden ver aquí varios marcados, por ejemplo, estas exostosinas que generan problemas en la síntesis de paransulfato en estas cadenas, o de condroitin sulfato en los proteoglicanos, del alfa-distroglicano, este O-manosilglicano, esta es una manosa, no se sintetiza, no se transfiere la manosa o alguno de los otros carbohidratos. Esto forma un conjunto importante, un subconjunto importante de enfermedades que se llaman distrofias musculares. Y otros problemas que están asociados a este tipo de oglicosilación. Por ejemplo, ¿qué pasa en estos problemas en donde las lisinas no se hidroxilan? Entonces, en la colágena, ustedes saben que es importante la hidroxilación de las lisinas para formar las trenzas, ¿no? Pero, aparte de esa hidroxilación, que muchas lisinas solamente se quedan hidroxiladas, la hidroxilación es importante también para que puedan transferirse carbohidratos. Algunos de los residuos de lisina no solamente se quedan hidroxilados, sino es añadido cadenas de galactosa, o sea, un residuo de galactosa, y eso genera funciones importantes. Bueno, en estos pacientes en donde la mutación es en la lisil hidroxilasa 1, que forma parte de unas enfermedades que se llaman de Ehlers-Danlos, este es el subtipo 6A, no se forma esa hidroxilisina, no hay galactosilación de la colágena, y entonces ¿qué hay? Cifoescoliosis neonatal, entonces la columna vertebral se empieza a enchecar. Articulaciones laxas, ya saben, el codo que se puede doblar para acá, ¿no? Luxaciones de las caderas, fragilidad de la piel, con cualquier cosa, la matriz extracelular no está bien formada, es demasiado laxa, no resiste. Hipotonía muscular severa al nacer y ruptura arterial. Entonces recuerden que nuestras arterias tienen una matriz extracelular y, por ejemplo, si estamos hablando de la aorta, pues es muy importante. Cuando esta matriz extracelular no se forma, entonces las arterias se revientan, desde las chiquitas hasta las más grandes. Por ejemplo, es igual en proteoglicanos, y el problema es esas mutaciones en unas enzimas que se llaman las exostosinas, que producen los disacáridos en los proteoglicanos. Y entonces aquí, ¿qué es lo que pasa? Osteocondromas en los extremos de los huesos largos. Entonces, ¿qué sucede? Aquí ustedes pueden ver que es una radiografía de una rodilla, tenemos la tibia, tenemos el fémur, y de repente ven este pedazo de hueso que sale aquí. ¿Sí? Entonces, eso obviamente es anormal, y se podrán imaginar que eso pues es doloroso, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué los pacientes con problemas en la síntesis de proteoglicanos tienen como manifestación clínica esto? Bueno, recuerden que cuando estamos creciendo, los cartílagos de crecimiento están aquí. Aquí se está formando el nuevo hueso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando esos proteoglicanos no se forman bien, las células que forman hueso no saben dónde detenerse, no tienen esa comunicación, y entonces de repente pues te sale un pedazo de hueso ahí, ¿no? La situación del desconocimiento y la ignorancia es que muchas veces cuando un ortopedista ve esto, pues lo que hace es, si veo eso lo corto, ¿no? El problema es de que es una enfermedad genética, entonces tú puedes quitar esto, pero puede salir en otra parte. Ahora, por supuesto, esto va a ser algo doloroso, el paciente va a llegar, pero muchas veces cuando llega el paciente es porque tiene constipación. Dices, ¿por qué tiene constipación? Bueno, porque ya dentro de la pelvis tiene una pelota así de hueso. ¿Sí? Entonces, esto pues rápidamente es doloroso, pero dentro de la pelvis solamente va desplazando los intestinos, y hasta que no hay un problema gastrointestinal se ve. Para esto no hay tratamientos curativos. Ahora, por ejemplo, ahí está, en donde estamos hablando de las mucinas. Las mucinas son proteínas en donde la oglicosilación es con una N-acetilgalactosamina. Es el primer residuo que se une ahí. Y entonces, en esta mutación de esta transferasa que sobre algunas mucinas transfiere ese residuo de N-acetilgalactosamina, va a generar hipoglicosilación de un tipo de mucinas que se llaman las fosfatoninas, particularmente un factor que se llama el FGF23, que son proteínas con actividad fosfatúrica. ¿Qué significa eso? Que la actividad de ese factor es importante para que nuestros riñones podamos deshacernos del fosfato.
¿sí? Si no hacemos eso, entonces ¿qué va a pasar? Pues vamos a acumularlo, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que tienen clínicamente los pacientes? Hiperfosfatemia, 3 veces los niveles normales, por aumento de la retención renal, es decir, el riñón no libera. ¿Por qué? Porque las fosfatoninas no le están diciendo a las células que secretan en los túbulos renales fosfato que lo secreten. Entonces no hay esa comunicación y básicamente se mantiene el fosfato. No hay problemas de calcio, que en algunas enfermedades pueden estar causando esa hiperfosfatemia, y lo que sucede son depósitos masivos de calcio en la piel y tejidos subcutáneos. ¿Qué es lo que pasa? Como ustedes pueden ver aquí, igual una radiografía de la pelvis, pueden ver una calcificación aquí, pero esta calcificación, si se dan cuenta, no está saliendo de la pelvis. Es el tejido subcutáneo, un glúteo, que estamos viendo aquí, que básicamente el músculo se convirtió en un tejido calcificado por el problema de la fosfaturia, ¿no? Perdón, por la falta de fosfaturia. Otro problema, grupo de enfermedades importantes, son las alfa-distroglicanopatías. ¿Qué es el problema aquí? El alfa-distroglicano es una proteína muy importante para dos tipos de células, el músculo y las neuronas. Y vamos a contestar un poquito la pregunta muy visualmente, tomando esto como ejemplo de por qué los glicanos generan en muchos casos retraso mental, ¿no? Entonces vemos que hay genes que participan en la adición de esta manosa, pero también, aunque se adicione la manosa, el glicano tiene que estar completo en ese alfa-distroglicano, que es una proteína con esta cadena, y si alguno de sus carbohidratos no es añadido, va a generar problemas. ¿El alfa-distroglicano dónde está? Bueno, esto es una célula, la membrana plasmática, el interior de la célula, la matriz extracelular. ¿Dónde está el alfa-distroglicano? Pues en una posición muy importante, clave, ¿de qué? De interacción básicamente, o de puente entre el citoesqueleto o la célula y ¿qué? Las lamininas, ¿no? Que son parte importante de proteínas conectoras en la matriz extracelular. ¿Qué pasa si no hay una correcta glicosilación del alfa-distroglicano? Que esta interacción no se va a realizar. ¿Se pueden ustedes imaginar qué pasa si las células de un músculo, de un cuádriceps, no están conectadas con la matriz celular que las rodea? Pues básicamente se van a contraer, pero no van a jalar todo lo demás. ¿Por qué? Porque no hay matriz extracelular, porque este puente no se está realizando. Esto mismo en la misma posición es importante para las neuronas. Entonces las neuronas obviamente no se contraen, no es para jalar la matriz extracelular, pero ¿qué pasa? Ustedes ya han visto en muchas películas cerebros, ¿no? Lo vieron en la tomografía, vieron cómo tienen las convoluciones, los giros, está arrugadito, ¿no? Pero ¿qué ven en estos cerebros de niño que tenían distroglicanopatías? ¿Cómo está el cerebro? Liso. ¿Por qué está liso? Porque no hay migración, la migración está normal. Ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, si hacen un corte del cerebro, se pueden identificar las capas organizadas de los distintos tipos de neuronas, pueden ver cómo están organizadas, pueden ver cómo hay un límite muy bien definido de hasta dónde llegan. Esto es un corte normal, pero vean cómo está el corte de un niño que tiene ese problema en un alfa-distroglicano. Durante el desarrollo, ¿qué pasó con las neuronas? Pues no sabían dónde estar, no sabían con quién hacer conexión. ¿Por qué? Pues por supuesto, porque el principal conector que tienen, pues no está. Entonces todo está desorganizado, no se respetan los límites, y eso, pues ya en una situación de intelecto, de retraso motor, de sensibilidad, pues va a estar dando una afectación muy importante, ¿no? Y eso, como es un caso muy claro de los alfa-distroglicanos, pues es lo mismo con las N-glicoproteínas. Si toda la N-glicosilación, se dice que más del 60% de nuestras proteínas son N-glicosiladas, ¿sí? Y en la mayor parte de ellas es importante para su función. Entonces, ¿por qué hay retraso mental? Pues porque para el cerebro, que es muy delicado en cuanto a la función celular, si está afectado, lo vamos a ver clínicamente de manera inmediata en algún momento, pues cuando el N-glicano está afectado, vamos a estar viendo también problemas. Ahora, desde el punto de vista diagnóstico, por ejemplo, para los alfa-distroglicanos, podemos ver por peso molecular en Western blots cómo un anticuerpo que detecta a la proteína, no en su región glicosilada, nada más la proteína, pues el simple cambio de peso molecular por la ausencia de los carbohidratos nos puede dar un diagnóstico. En este caso, que es el más utilizado,
Son cortes, biopsias de músculo en donde utilizamos un anticuerpo contra el alfa-distroglicano, pero que reconoce la porción de carbohidratos. Entonces, en un corte normal podemos ver que la membrana plasmática de los miocitos está marcando muy bien, pero ¿qué pasa en un paciente que tiene problemas en la glicosilación del alfa-distroglicano? Pues no vemos eso, ¿no? Entonces, esto es un diagnóstico bioquímico de esa enfermedad. Ahora, de las más recientes son los COX-CDGs. En los últimos años, estamos hablando de 6-7 años, se identificó el complejo del COG. El complejo del COG es un complejo octaheteromérico constituido de 8 subunidades. ¿Qué pasaba? Teníamos pacientes que tenían una afectación de la glicosilación terminal. Tal vez no todos ustedes conocen a qué me refiero con eso, pero están las cadenas de los carbohidratos. Les dije que es un proceso secuencial. Vieron que primero es el retículo y después es el Golgi. Y al final generalmente lo que encontramos es la adición de 3 tipos de carbohidratos: fucosa, ácido siálico y galactosa. ¿Sí? Son los últimos que se ponen en los N-glicanos. Entonces de repente había pacientes que se veía que en los marcadores séricos tenían hipoglicosilación. Pero lo extraño que pasaba que no solamente les faltaba ácido siálico, sino también les faltaba galactosa y también fucosa. Y entonces podría ser la pregunta, pues tal vez tienen una mutación en una fucosiltransferasa, en una sialiltransferasa y en una galactosiltransferasa. Pero eso pues es muy poco frecuente, se vio y no era el caso. Entonces, ¿cómo explicamos que una vez que haya este problema en la glicosilación terminal, que vemos que los genes de las sialiltransferasas, fucosiltransferasas y galactosiltransferasas de los N-glicanos están bien, pero tengo ese problema de glicosilación terminal? Entonces se empezaron a ver pues mecanismos paralelos que pudieran explicar eso, y una de las primeras cosas que se vio es que ya en tinciones intracelulares se veía que las transferasas no estaban ubicadas en el Golgi, o no estaban en otro lado. Y entonces se encontró este complejo oligomérico del Golgi, donde ya la mayor parte de las subunidades ha sido identificada en pacientes enfermos. Y este complejo oligomérico del Golgi lo que permite es estar ubicando, junto con la interacción de otras proteínas de vesículas COP1, es estar ubicando las glicosiltransferasas en las regiones adecuadas del aparato del Golgi. Si tienes alguna mutación en uno de los 2 lóbulos del complejo oligomérico del Golgi, el tráfico vesicular de las glicosiltransferasas no se va a dar de manera adecuada. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 2 marcadores séricos que se utilizan para identificar problemas de la glicosilación. Uno es la transferrina y otro es la polipoproteína C3. Esta es la N-glicoproteína. La transferrina podemos ver aquí el control, el principal isoforma de transferrina es una tetracialotransferrina con 4 ácidos siálicos. En esa cadena de carbohidratos solamente el ácido siálico tiene carga negativa. Aquí estamos separando la transferrina no por peso molecular, sino por punto isoeléctrico. Entonces vemos que se separan por el número de ácidos siálicos. La principal isoforma es con 4 ácidos siálicos. En los pacientes de tipo 1 o de tipo 2 que vemos, la presencia de isoformas de transferrina que no es que tengan menor peso molecular, sino que tienen un punto isoeléctrico que está movido y que nos está indicando que hay isoformas que solamente tienen 2 ácidos siálicos y que son casi igual de abundantes que la tetracialotransferrina, o incluso isoformas que no tienen ácido siálico. ¿Esto qué nos dice? Hay algo que le está pasando a la transferrina que no se está sialilando. Y lo mismo sucede con la polipoproteína, pero la polipoproteína no es una N-glicoproteína, es una O-glicoproteína. Y lo interesante de estos pacientes con mutaciones en el COG es que vemos que no solamente la N-glicosilación está afectada, sino también la O-glicosilación. Entonces, que estamos hablando de enzimas, de sets de enzimas distintos. ¿Por qué? Porque es una mutación que está afectando pues la bioquímica de las enzimas que participan en ambas vías, y eso fue el caso de los COGS. Y otra de las mutaciones que fue el ATP6B0A2CDG, que han sido los 3 primeros niños que hemos identificado en México, son niños que dentro de varias enfermedades son enfermedades que se conocen como cutis laxa autosómica recesiva, que son enfermedades donde las manifestaciones son neurológicas, retraso mental, pero una piel muy arrugadita y que se puede estirar demasiado.
Entonces, dentro de esos pacientes, lo mismo, afectación de sialilación, fucosilación, galactosilación. ¿Por qué? Bueno, aquí obviamente tenemos situaciones de espectrometría de masa donde podemos identificar el incremento de no las formas completas sialiladas, sino deshialiladas, y es por mutaciones en esta bomba, que es una bomba en este dominio, en la A, que son situaciones, es una bomba de protones. Entonces la bomba de protones no funciona y el pH del Golgi está alterado. Entonces tienes la glicosiltransferasa, pero no puede estar haciendo su reacción bioquímica porque el pH está siendo afectado por esa bomba. Y bueno, ya nada más por último, ya habíamos hablado de la manosa, 2 minutos nada más. Nada más para que vean cómo se puede corregir con la manosa de manera muy importante. Vemos aquí la hepatomegalia, muy importante del niño, todo ese abombamiento es por la hepatomegalia. Aquí le estamos dando la manosa oral, ya hablamos por qué. Y aquí lo que vemos es un factor de la coagulación que se llama antitrombina 3. Y podemos ver cómo los niveles de antitrombina están muy bajos y después del tratamiento con la manosa se van a estar restaurando de manera importante. La enteropatía perdedora de proteínas la medimos, se mide una proteína que se llama la alfa-1 antitripsina fecal en las heces. Ven que los niveles están muy elevados y pocos meses después del tratamiento con manosa desaparece esa enteropatía. En la cuestión de la fucosa, que ya comentamos cómo la fucosa oral entra por otra vía distinta a la normal, que es con GDP manosa, aumenta los niveles y podemos hacer el transporte. Pueden ustedes ver que conforme usamos un anticuerpo que detecta la fucosilación de una proteína, después de iniciar el tratamiento, vean cómo 24 días después y conforme va aumentando, la fucosilación se restaura, no a niveles normales, pero clínicamente suficientes para sobrepasar. Y sobre todo, esta enfermedad de falta de fucosilación, como se caracteriza es que la fucosa sintetiza un antígeno que permite a los neutrófilos extravasarse del torrente sanguíneo y poder atacar las infecciones. Cuando un paciente tiene este problema de fucosilación, los neutrófilos, frente a infecciones que tienes en todo el cuerpo, los neutrófilos están en el torrente sanguíneo, hay una neutrofilia muy importante, están ahí, la respuesta inmune está activada, pero no se pueden salir del torrente sanguíneo, porque el antígeno fucosilado necesario para adherirse al endotelio vascular no está, que es un carbohidrato. Y entonces, después de iniciar el tratamiento, vean, pocos días después de iniciar el tratamiento, la neutrofilia desaparece. ¿Por qué? Porque en el momento en que empiezas a adherirse, los neutrófilos sintetizan el antígeno y pueden realizar su extravasación. ¿Okay? Entonces, son de los pocos tratamientos que hay disponibles. Entonces, bueno, por falta de tiempo ya no podemos seguir platicando más. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Bueno, se sabe que también, tal vez está un poquito distante esto, pero para contender contra el estrés oxidativo, al igual que la mitocondria, el Golgi tiene ciertas bombas, como mencionó usted, de protones, como la ubiquinona. Estas, además de combatir contra este estrés oxidativo, tienen otra función en la glicosilación cuando la célula no está en este estrés, o están relacionadas con las glicosilaciones. Yo lo que podría decir al respecto es que desconozco una respuesta directa que diga sí, ¿no? Pero estoy casi seguro que sí. ¿Por qué? Porque la glicosilación, con poquito que se alteren los parámetros celulares, sobre todo para las reacciones bioquímicas, y como uno de estos pues es importante, si se ve afectado, el problema va a tener un resultado en la glicosilación, ¿no? Ahora, esa respuesta, por supuesto, se puede contestar, ¿no? O sea, se puede generar el estrés oxidativo y ver si hay problemas de la glicosilación, ¿no? Hasta ahorita desconozco que ya haya sido caracterizado alguno. No sé si en los sistemas biotecnológicos ya se haya determinado si el estrés oxidativo puede afectar o no la glicosilación, pero es muy probable que eso sea el caso. Que no, porque en un año ella le va a necesitar usted. Bueno. Mi pregunta es muy general. Actualmente, bueno, ya con lo que dijiste de que, bueno, estos casos ya más directos y casos congénitos, pero ¿qué se sabe actualmente del tratamiento en enfermedades ya, o sea, como enfermedades cardiovasculares, en cáncer, en diabetes? O sea, ¿cuál sería el tratamiento ya hoy en día con glicoproteínas, glicosaminoides?
problemas con todas estas rutas metabólicas? Ok, bueno, hay investigación al respecto, pero que no ha llegado, digamos, a una situación ya de aplicación. O sea, como que lleva muchos años y como que, o sea, seguramente hay impedimentos como que ya para llegar a lo clínico, pero en donde, por ejemplo, el cáncer, pues vemos que está caracterizado en muchos casos por una hipercialilación, mucho ácido ciálico que le sirve para hacer metástasis. Entonces, hay inhibidores de la glicosilación, como la tunicamicina, la deoxinigiromicina, o sea, varios, ¿no? 4 o 5. Entonces, claro, en modelos celulares, pues se lo das y la célula tumoral, pues reduce su glicosilación y es menos metastásico. Pero de ahí a dárselo a los pacientes ya se ha intentado, o sea, ya se está empezando a hacer. Por ejemplo, no solamente para la cuestión del cáncer, pero incluso para tratamientos contra hongos, por ejemplo, contra la candidiasis. Entonces, el hongo también glicosila. Entonces, lo que se está tratando de ver es tratamientos que inhiben la glicosilación, pero es como la quimioterapia, ¿no? O sea, le vas a dar en la torre también a las células normales. El chiste es quién se muere más, ¿no? Y las dosis, ¿no? Entonces, sí hay una cuestión de investigación a través de rutas bioquímicas que se pueden alterar con inhibidores o con análogos de sustratos donadores que se pegan a la transferasa y ya no la dejan funcionar, pero todavía no se llega a una aplicación clínica. Pero de que es algo que vale la pena identificar, sí lo es, porque no se ha explorado demasiado ese tipo de vías, ¿no? Claro que sí. Estas mutaciones que se han visto que son desde el nacimiento, puede suceder ya cuando esté el individuo desarrollado eso, por ejemplo, modificaciones epigenéticas o cualquier cosa que se ha visto. O sea, hasta ahorita no conozco ninguna, ¿no? Lo que sí que hay interesante, por ejemplo, en estas distroglicanopatías que se manifiestan con problemas neurológicos y musculares, algunas de ellas, particularmente las que tienen que ver con la adición del ácido ciálico, el último de los carbohidratos en esa cadena del distroglicano, es que la distrofia, o sea, los problemas de que no puedes levantarte, ¿no? Que te empiezan a doler los músculos, empieza a los 40 años. O sea, hasta los 40 años se empieza a manifestar la enfermedad. O sea, la mutación está ahí, pero ¿por qué se manifiesta? ¿Es un CDG? Sí lo es congénito, sí lo es, ¿no? ¿Por qué? Seguramente porque, pues ustedes lo saben, no es lo mismo cuando se caen ahorita que cuando se caían hace 15 años, ¿no? Bueno, ustedes no, igual. Bueno, uno, pues yo, ¿no? O sea, no es lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que estas mutaciones van saturando y estresando. Y ya los niveles de mitosis se van reduciendo hasta que, ¿qué pasa? Que clínicamente se manifiesta, ¿no? Por supuesto, hay enfermedades de la glicosilación, enfermedades cuyo fundamento es problemas de la glicosilación, como hay algunos casos de artritis reumatoide, por ejemplo, ¿no? Pero ya son cuestiones adquiridas, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ¿La última? Hay algunos estudios que relacionan la glicación de algunas proteínas con el envejecimiento. ¿Hay estudios acerca de la glicosilación que igual asocien ciertos patrones de glicosilación con el envejecimiento? Sí, entonces, bueno, nada más para aclarar, la glicación no es una reacción enzimática, ¿no? Son reacciones químicas en donde se une, ¿no? La glucosa, ¿no? A las proteínas, ¿no? Mucho lo vemos en los diabéticos, por ejemplo. En el caso de glicosilación asociada a la vejez, sí hay muchas líneas de investigación que están enfocadas a eso, particularmente con lo que tiene que ver con el tiempo que las proteínas en el plasma circulan y que se ven que con la vejez eso se va alterando, porque uno de los relojes biológicos que les dicen a nuestras proteínas séricas cuánto tiempo tienen que estar circulando antes de que el hígado se las coma es la glicosilación, y esto con la vejez va cambiando, ¿no? Por supuesto, también hay un interés de que pues mucha de la matriz extracelular, la fortaleza del cuerpo, pues está hecha a partir de carbohidratos, y ustedes pueden ver que hay muchos suplementos alimenticios que te dicen pues toma condroitin sulfato para reparar tus articulaciones, ¿no? Pero desde la comunidad de glicobiología pues se ha atacado eso, que particularmente es la empresa de Manatec que vende mucho eso, se ha atacado porque en realidad el que tú te comas eso, no, o sea, muchos de estos polímeros, o sea, ni siquiera los degradas, ¿no? Y el que tú aumentes tus niveles de glucosamina en sangre y que eso se vaya a ir a reparar tus articulaciones, pues tampoco hay, ¿no? Pero por supuesto, si hubiera mecanismos o encontramos los mecanismos de cómo llevar esa glucosamina en las articulaciones y que los osteocondrocitos vuelvan a reparar, por supuesto es algo viable, pero de que se haya desarrollado la ingeniería, la tecnología para llevar eso, no,
y oralmente pues obviamente no es como la fucosa oral, ¿verdad? Aunque yo conozco a varias que no, ya se demostró que eso no, pero a mí me ha servido muchísimo. Sí, bueno, pues... Sí, no, ahora ya hasta a mi perro le recetaron. Sí, ¿no? Entonces, ese es el gran desconocimiento bioquímico que existe de las cosas, ¿no? Pero tenemos que tener la autocrítica de por qué otras personas están llenando ese vacío. Porque nosotros no lo estamos haciendo, ¿verdad? Y no estamos pasando la información y realmente implementando las terapias correctivas. La terapia correctiva de la glicosilación, no solamente para la prevención del envejecimiento de las enfermedades, sino ya en una enfermedad, pues obviamente es algo que vale la pena explorar, ¿no? Y es un campo que si ustedes se ponen a ver líneas de investigación, pues por supuesto las van a encontrar. Algo pues muy noble y el reto de la glicobiología es que encuentran glicobiología en infectología, en cáncer, en parasitología, en biotecnología, en diagnóstico. Entonces realmente es un campo y es un gran área de oportunidad porque pues no hay mucha gente que está metida en eso, ¿no? Entonces pueden contribuir mucho a aquellos que se interesan. Pues gracias, Iván. Un aplauso. Muchas gracias. Les recuerdo a todos que vamos a tener mañana a las 12 del día la introducción de espectrometría de masas con el doctor César Ferreira en el aula 2. Entonces, bueno, pues los que nos acompañen, y después tenemos a las 4 al doctor Charty, que nos va también a hablar sobre espectrometría de masas. Entonces, los que estén interesados en seguir aprendiendo de esto, pues los esperamos. Los alumnos, mañana a las 9 en el aula 2. Y luego ya. Estuvo muy padre. Sí, qué bueno. Gracias. ¿Podrías llevar a Robert? ¿Podrías llevar a Robert? Es que tengo que ir por su alumno. Entonces, para no traerlo al bife a las 8. A las 8. Okay. Ya es casi.